Spider-Man No Way Home es una gran historia que nos ha demostrado el potencial que el Spider-Man de Tom Holland tiene para ofrecer, y es por eso que hoy hablaremos a profundidad del final de la película y sus escenas postcréditos, para comenzar a pensar en lo que veremos a futuro de nuestro amigable vecino Spider-Man. Advertencia: este video contiene spoilers de la película de Spider-Man No Way Home, por lo que si de extraña manera aún no sabes lo que ocurrió en ella, te recomiendo que dejes el video y regreses cuando ya la hayas visto. Dicho esto, podemos comenzar. El final de la película básicamente sitúa a Peter como una persona que ahora debe sobrevivir solo, sin que nadie lo apoye o esté para respaldarlo. El hechizo que Strange hace al final de la película, a petición de Peter para arreglar el error que cometió, nos demostró la evolución del personaje a lo largo de la cinta, aún así cuando este involucraba que sus amigos y personas cercanas que lo querían terminaran olvidándose de él. Esto supone un reinicio para Spider-Man en su historia al ver que nadie lo recuerda, y que una vez más es el amigable vecino Hombre Araña, nada más con él sabiéndolo, lo que justamente nos presenta un Spider-Man más apegado al de los cómics, quien ahora debe sobrevivir con lo justo, como habíamos visto en la versión cinematográfica de Tobey en la segunda y tercera entrega, solo que ahora veríamos una trilogía enfocada para ver la historia de este nuevo Peter, y es algo que emocionó a la mayoría, ya que uno de los puntos más polémicos del Spider-Man de Tom era su dependencia a factores externos, más allá de presentar una evolución del personaje, como sí había ocurrido con los anteriores Peter Parker. Por su parte, Tobey comienza a evolucionar cuando el tío Ben es asesinado y le deja la frase: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. De ahí en adelante, Peter evoluciona cada vez más, y de hecho, podríamos decir que el punto central de la segunda película es Peter redescubriendo lo que significa ser Spider-Man para él, y a raíz de ello, caer y levantarse como el auténtico Hombre Araña de los cómics lo haría. Por su parte, el Spider-Man de Andrew tuvo una evolución con la muerte del tío Ben, y a diferencia del de Tobey, esa película no se enfocó tanto en lo que era un origen para el trepamuros, sino más bien ese significado y origen contundente de lo que es Spider-Man en la vida de Peter, que se ve mejor plasmado en esta saga, y en definitiva la segunda película se enfoca más en aquellos problemas que Peter tiene, dejando de lado a aquellos a los que Spider-Man se enfrenta, por lo que ambos terminan juntándose en el final de la cinta cuando Gwen muere, y de la misma manera presenta la evolución en el Spider-Man de Andrew que veríamos en la película de The Amazing Spider-Man 3. Hago esta comparativa porque, como dije, era algo que el Peter de Tom no tenía. En la primera cinta lo vimos con una obsesión porque Happy y Tony lo llamaran de nuevo para una misión, por lo que esta película se enfoca tanto en la relación entre Tony y Peter que hace que el mismo Stark termine siendo esa figura paterna que de alguna forma le enseña a Parker que debe enfrentar sus problemas sin esa dependencia que plantea la película. Puntualmente lo dice con la frase: si no eres nada sin el traje, no te lo mereces. Y es en el tercer acto de la película donde lo vemos en parte desprenderse de eso con el traje que utilizó en un inicio, y recordando lo que Tony le dijo para vencer al villano. En parte representó una evolución para el personaje por la relación planteada entre Tony y él. En la segunda cinta, esa dependencia recae nuevamente en Peter, ya que ahora él es quien debería ser el nuevo Iron Man, concepto que en definitiva es erróneo en la historia de Spider-Man, ya que el Hombre Araña es único por lo que representa y como es en las historietas, por lo que eso de ser el nuevo Iron Man no encaja cuando tratas de desarrollarlo como héroe, y justamente es lo que hace que esta película falle en evolucionar al personaje, porque de una u otra forma solo lo estás viendo en un futuro como el nuevo Iron Man, cuando debería enfocarse en presentar a Spider-Man, y ese es uno de los aspectos que el final de la película logra abolir por completo. Dicha dependencia ya no existe porque Peter descubre lo que significa ser Spider-Man, porque la muerte de May y su interacción con Tobey y Andrew hace que él evolucione como un personaje y que entienda que debe sacrificarse por el resto del mundo, cuando esto significa que su vida cambie radicalmente, y ahora sea él defendiéndose solo sin que nadie lo respalde, lo que justamente lo acerca más al Spider-Man de los cómics. La escena en sí representa la evolución que Peter no había tenido hasta esta película, donde con un nuevo traje hecho por él mismo, decide desprenderse de los anteriores ultra tecnológicos para iniciar de nuevo. Básicamente el final de No Way Home es el fin de una etapa para Peter y el inicio de una nueva, de manera que se siente como un reinicio para él. Hablando del traje, no hemos tenido más que un vistazo de él en esta escena, pero es una clara referencia e inspiración a los trajes de Andrew y Tobey combinados, y aún mejor al visto en el cómic The Amazing Fantasy número 15,
por lo que si se revelara en alta calidad y lo viéramos en un futuro siendo portado por Peter, estaríamos ante la adaptación perfecta del traje de Spider-Man, superando al de Andrew Garfield, y he de decir que le queda mejor que los vistos anteriormente, porque tanta tecnología era demasiado extravagante para el Hombre Araña, incluso cuando en los cómics apenas sí vemos que el traje más avanzado es el del Iron Spider, por lo que este traje demuestra aún más la evolución de Peter. Con respecto a otro tema que ha quedado inconcluso, hay que hablar un poco de MJ y Ned, ya que ahora su futuro en las películas de Spider-Man es incierto. Si bien la película los presentaba con un interés de ir al MIT y ser rechazados por estar relacionados con Spider-Man, en el final de la película sí parece que ellos han sido aceptados en esa institución, cosa que no se revela con Peter. La teoría que me he formulado es que ellos ya no aparecerán más en las películas de Tom Holland, sean en el UCM o sean en el universo de Sony, cosa que también es incierta. La razón es porque ellos se irán al MIT en Boston, mientras que Peter se quedará en Nueva York, con la vida que ahora debe afrontar. El mayor error que Sony podría cometer con la nueva trilogía de Holland es que Peter se vaya a Boston para hacerse de nuevo amigo de Ned y tratar de enamorar otra vez a MJ, sencillamente porque el final de la película nos acerca más al Peter de los cómics, mientras que si esto ocurre, sería simplemente la vida de Peter Parker intentando recuperar a su mejor amigo y novia en Boston, mientras se enfrenta a las amenazas de ser el Hombre Araña como en ningún medio se había visto. Así que en definitiva deben mantenerlo como lo dejaron en el final de la película. De hecho, Peter guarda la nota que había escrito, ya que decide dejarlos en paz y que sigan con su vida, así como él lo hará. Esto abriría las puertas para que un nuevo mejor amigo e interés amoroso lleguen a la vida de Peter. En recientes entrevistas, Zendaya y Tom Holland han afirmado que Timothée Chalamet sería un buen Harry Osborn en el arco argumental del Peter de Tom, por lo que el reemplazo de Ned sería Harry más de cara al inicio de Oscorp en el UCM. Con respecto al nuevo interés amoroso, realmente Michelle ha sido un personaje propio de esta saga, por lo que el traer a la MJ original o a Gwen de nuevo sería algo repetitivo, y la exploración de un nuevo interés amoroso para Peter sería una nueva opción. De hecho, en los cómics, Peter mantuvo un romance con Betty Brant, personaje que está en el UCM y que próximamente se relacionarían cuando Peter desarrolle su interés por la fotografía, y de esta manera trabajaría en el Daily Bugle vendiéndole fotos a Jameson de Spider-Man, que se dice es otro aspecto que veíamos del nuevo Peter. Dicho todo esto, y entendiendo un poco mejor lo que el final significa para la siguiente faceta que veremos del Peter de Tom, pasemos a hablar de las escenas postcréditos. Aunque si quieres una explicación completa de la segunda, que fue el teaser de Doctor Strange 2, te recomiendo que veas mi video de hace algunas semanas donde analicé completamente este avance, que te estaré dejando aquí arriba, o en las pantallas finales para que los veas al finalizar este. Dicho esto, enfoquémonos en la primera escena de la película. Esta secuencia nos muestra a Eddie y Venom en un bar donde hablan con el empleado quien les ha contado acerca de los Vengadores. Después de eso, Eddie dice que deberían ir a Nueva York a hablar con Spider-Man y en eso son devueltos a su universo, dejando una pequeña parte del simbionte de Venom en el universo de Spider-Man o conocido como la Tierra 616. Hay varias cosas que analizar. La primera es que el hechizo de Strange hizo que las personas y seres en el multiverso que sabían que Peter Parker es Spider-Man llegaran a este universo, por lo que podemos suponer que Venom lo sabía y por eso fue transportado a este universo, lo que a su vez explicaría por qué Venom parece reconocer a Peter cuando llegan a este universo. De hecho, en la misma escena postcréditos de Venom Let There Be Carnage, el simbionte menciona que miles de millones de años de conocimiento de la colmena que abarcan universos le han permitido desarrollar más habilidades y dentro de ese conocimiento podría estar registrado los combates de los simbiontes con Spider-Man a lo largo de los universos. Lo segundo y un poco más negativo que mencionar es que ellos son devueltos a su universo obedeciendo el final de la película, pero apenas podemos decir que Venom estuvo en este universo, ya que la idea era que el Eddie Brock de Tom Hardy y Peter de Tom compartieran pantalla como aliados o enfrentándose entre ellos, lo que aún es incierto ya que regresan de donde fueron transportados, aunque como veremos próximamente el multiverso probablemente comience a dejar brechas entre universos, lo que haya que en dado momento ellos sí se encuentren. Ahora, hablando de la cuarta película de Spider-Man que se relaciona directamente con esta escena, los planes de Sony serían unir nuevamente a Peter con el simbionte de manera que se vea como en los cómics y no como en Spider-Man 3. Es cierto que la idea es repetitiva ya que también se pensaba utilizar en The Amazing Spider-Man 3, pero la idea es un poco más interesante. La historia de Spider-Man se ha tornado un poco más oscura en el MCU, justo como se tornó la primera vez que se unió en los cómics con Venom. En varias entrevistas, Tom Holland ha expresado su deseo por adaptar la historia de Kraven Last Hunt, o la última cacería de Kraven, historia en la cual el cazador finalmente logró cazar a Spider-Man, aunque este posteriormente saldría de su tumba y descubriría que Kraven ha robado su identidad
realidad y bueno, ya no sabemos el resto. La película presentaría a Venom uniéndose a Peter y en dicha situación llegaría Kraven para cazar a Spidey. Curiosamente, en la historia de Kraven's Last Hunt, Peter utiliza el traje del simbionte. Kraven sería interpretado por Aaron Taylor Johnson y la película llegaría después de que la cinta en solitario del cazador llegue a la pantalla grande, por lo que las cosas están puestas para que una gran adaptación de esta historia ocurriera en la cuarta entrega de Holland, aunque habría que esperar qué decide el actor y qué rumbo toma la franquicia. Sea como sea, No Way Home ha significado un gran desarrollo para Peter como personaje y ojalá veamos al Peter Parker que siempre quisimos ver en el UCM. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que dejes todo lo que piensas del final en los comentarios. Y si quieres ver la explicación completa al tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, puedes verla en unos cuantos segundos. Por mi parte eso fue todo, nos vemos en la próxima.